Bueno, Lucía Ruano vino el año pasado ya a dar una conferencia. Este año vuelve, repite con nosotros, magistrada, juez. Ha ejercido como juez en San Sebastián, Toledo, Madrid. Como abogada ha defendido en los años 80 y 90 numerosos casos de discriminación laboral en la mujer y violencia de género. Diplomada en Derecho Comunitario, Europeo, en Ciencias Políticas y Derecho Internacional. Hasta has participado como candidata a vocal del Consejo General del Poder Judicial. Nos va a hablar hoy sobre los derechos fundamentales pendientes que creíamos definitivamente garantizados y comprobamos que se desconocen a veces y también a veces se lesionan. Y esas lesiones provienen, en bastantes casos, de las propias instituciones. Va a plantear si es posible pensar en volver a conquistar nuevos derechos pendientes sin los más elementales derechos políticos y civiles de estas que están cuestionándose. ¿Hay esperanza de que el sistema político-jurídico pueda reaccionar para evitar el deterioro definitivo y hasta el colapso de los pilares básicos del Estado democrático de derecho? Sobre esto nos va a hablar Lucía hoy en la conferencia. Gracias, Lucía. Buenas tardes a todos. Una vez más estoy aquí, ha pasado un poco más de un año, y agradezco la invitación de la Universidad Popular y además el aforo, que es importante por la tarde tan desapacible que hace. Pero bueno, somos todos muy aguerridos y falta nos hace. Estoy jubilada, soy magistrada jubilada, por eso tengo más libertad para poderme expresar. Bien, os tengo que decir, como ha explicado Elena, que la idea inicial hace más de un año, creo que fue, que programamos la segunda conferencia, era reflexionar sobre qué derechos podían estar pendientes de regulación, porque claro, ya la Constitución es del año 78, ya han pasado casi 50 años, se han desarrollado derechos y había algunos pendientes, algunos derechos tienen más protección, otros tienen menos. Hablamos de derechos civiles, derechos políticos, derechos sociales y económicos, sobre todo los sociales y económicos, pues, que llaman derechos de tercera generación, no han estado tan bien desarrollados como otros. Hablamos un poco de eso, ¿no? Pero claro, resulta que la historia avanza muy deprisa y además desde el año 2019, a raíz de la pandemia, quizá más anterior, se arrastraba desde antes, y luego con los cambios que ha habido de carácter geopolítico y demás, y también en España, también nos afectan, pues resulta que lo que estamos viendo es que puede haber un grave retroceso en derechos que queríamos ya conquistados. Por eso hemos cambiado el título de la intervención y también un poco el contenido, y lo he titulado La alarmante quiebra de la tutela de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución de 1978 y los inquietantes riesgos que amenazan el Estado democrático de derecho. La confianza que hasta hace poco teníamos en la capacidad del sistema político y jurídico que se instituyó en 1978 para evitar cualquier deterioro de los pilares básicos de nuestra democracia y del Estado de Derecho, pues fue lo que nos llevó inicialmente a proponer ese título con un contenido de las características de que estaba pensado, de avanzar en derechos. Pero, ¿cómo íbamos a hablar de derechos pendientes cuando los fundamentales estamos viendo que están siendo quebrantados de manera muy acelerada? Entonces, para recordar los hitos principales que para mí marcan dos puntos de inflexión fundamentales en lo que ha pasado, yo marcaría un primer hito, creo que hablamos ya de ello el año pasado, que es la resistencia del sector conservador del Poder Judicial para proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, los vocales, lo cual se demoró durante 5 años. O sea, cuando hay un cambio en la composición del Parlamento como consecuencia de unas elecciones democráticamente celebradas, elecciones libres, aunque no se hace una renovación automática de instituciones del Estado, como es el Tribunal Constitucional o puede ser el Consejo General del Poder Judicial, para que precisamente no haya un reflejo automático y haya cambios de unas mayorías a otras de una manera tan brusca. Pero lo que sí que hay es una renovación que no tiene por qué coincidir con el periodo de legislatura ni con el nuevo ciclo electoral, pero sí se prevé en la Constitución un cambio periódico
de estos órganos, lógicamente para favorecer el pluralismo político. Si hay una nueva mayoría nacida de la soberanía popular y el Consejo General del Poder Judicial es elegido sus vocales en parte por el Parlamento, lo lógico es que un nuevo Parlamento pueda renovar cuando corresponde, según la Constitución, a los 5 años, no a los 4, porque las elecciones son cada 4 y el Consejo se renueva cada 5. Sabéis que entonces se resistieron al cambio y pasaron 5 años, o sea, más de una legislatura, sin cambiar el Consejo General del Poder Judicial. Eso ya era un síntoma alarmante de que un sector de la judicatura se había hecho muy fuerte dentro del sistema, ¿no? de lo que es el Poder Judicial, y se resistían a esa renovación para reflejar unas nuevas mayorías resultado de la soberanía popular. Después de eso hemos empezado a ver otros nuevos casos, empezó a aparecer una palabra que habréis oído, lawfare, que es como la guerra judicial, que esto no nace en España, sino que nació en su momento en Estados Unidos, cuando Estados Unidos empezó a intervenir en procesos, en resultados electorales y en los sistemas políticos de Sudamérica, y para cambiar las mayorías o para afectar resultados electorales inventaron lo que es la guerra a través de los tribunales. En lugar de la guerra, en lugar de invadir un país con 2 tanques, ahora parece que incluso también se vuelve... Hasta eso ya empieza a estar en cuestión, pero lawfare fue incluso puesto en marcha por la seguridad de los Estados Unidos, por los departamentos de seguridad, para invadir judicialmente, a través de procesos, pues derrocar gobiernos. Pues por ejemplo pasó con Bolsonaro, por ejemplo, ya no fue lo de Chile, ya en Brasil iban de otra manera para llevar al poder a la extrema derecha, pues persiguiendo a Lula da Silva, recordáis, haciendo que luego no quedó en nada. Entonces ese lawfare también llegó a España. Y llegó a España, recordaréis, en casos muy llamativos. A mí el que más me llamó la atención y me produjo alerta, y entonces estaba trabajando, estaba en activo, no podía expresarme con la libertad que lo hago ahora, fue la denuncia que se presentó contra uno de los azotes de la corrupción en la Comunidad Valenciana, que era una diputada que se llamaba Oltra, ¿recordáis? Entonces esta señora era la única valiente que yo recuerde en aquella época, en una comunidad que se caracteriza por la corrupción, y lo digo claramente por una razón muy sencilla, porque si ustedes estudian lo que es la economía sumergida en España, o sea, los ámbitos de economía sumergida siempre se han dado en lugares como la Comunidad Valenciana, por los sectores productivos, el sector del calzado, por ejemplo, muy proclive a la economía sumergida, la economía irregular. Entonces eso también es caldo de cultivo, el urbanismo acelerado, todo eso es caldo de cultivo para mucha corrupción, y en esa comunidad había mucha corrupción, siempre lo ha habido. Entonces esta señora se atrevió a levantar la voz. Diré también, por ejemplo, que las primeras liberalizaciones del suelo se produjeron, y de la ley del suelo se hicieron en la Comunidad Valenciana. Era el experimento para luego liberalizar el suelo, que luego se hizo posteriormente en el conjunto del Estado, en la ley estatal, pero la primera ley liberalizadora del suelo se hizo en Valencia. Las primeras privatizaciones de la sanidad se hicieron en Valencia, en la Comunidad Valenciana, luego se extendieron al resto de España. Entonces era un laboratorio de ese tipo de políticas. Y esta señora, y además había mucha corrupción, esta señora clamaba contra la corrupción en el Parlamento, era la que más lo hacía, y fueron a por ella, obviamente. Mediante una denuncia que a mí me olió muy mal, porque además yo venía del ámbito, en ese momento yo estaba ejerciendo en un ámbito en el que conocía bien la materia, y con una denuncia que afectaba al marido, que yo esa denuncia no la conozco ni he leído, pero a mí ya me dio muy mala impresión. Finalmente, esa denuncia se ha archivado, una denuncia interpuesta por sectores de la extrema derecha, esa denuncia se ha archivado sucesivamente. Desde la audiencia provincial han vuelto a indicar al juez que lo reabra, han hecho investigaciones prospectivas y desproporcionadas, porque han examinado hasta 4.000 correos, que ustedes me dirán 4.000 correos, ¿qué les van a mostrar para ver si ella amparó o no amparó a su marido, que además lo que hiciese el marido, ella ya estaba separada. Bueno, eso fue un caso muy grave.
esta pobre mujer nadie le ha devuelto su escaño. Las siguientes elecciones la ganó la derecha, también con Vox. Bueno, fue el primer caso claro para mí de lawfare. Y ahí sigue, porque ahora la han vuelto a archivar, la han vuelto a abrir, o sea, no sé cuántas veces llevan ya abriendo y archivando el caso. Otro caso flagrante de lawfare, recordarán ustedes que fue el caso de la diputada de Podemos, Victoria Rosell, que era magistrada en Canarias. A esta magistrada también la denunciaron de una manera falsa. Eso finalmente se depuró porque al final ella supo defenderse y finalmente fue condenado por prevaricación uno de los jueces que estuvo implicado en la persecución de esta magistrada. Pero esta magistrada perdió el acta de diputada, tuvo que dejar la política, volvió otra vez a la judicatura. Este fue un segundo caso muy grave. También fue un caso muy grave el caso de otro diputado de Canarias, al que le acusaban de haber, en una manifestación antes de ser diputado, haber dado una patada a la policía, tal Rodríguez. Y también perdió el escaño y luego el Tribunal Constitucional acabó dándole la razón, porque la sentencia se basaba en el testimonio de un único miembro de las fuerzas de seguridad y la prueba era claramente insuficiente, a pesar de lo cual le condenaron y le privaron del escaño. Pues bien, estos eran antecedentes que teníamos ya de los últimos 5 años de lo que estaba pasando. Y finalmente hemos llegado, y eso es lo que me ha hecho a mí cambiar un poco el contenido porque ya llevo tiempo reflexionando, no solamente yo, más juristas que creemos en el Estado de Derecho y en la democracia, es lo que me ha hecho cambiar. Llegamos a la sentencia, que todos habréis tenido información, por la cual se ha condenado al fiscal general del Estado. Este ha sido un caso verdaderamente terrible, que marca un antes y un después, y marcará para la historia un antes y un después de la historia democrática de nuestro país. Es un verdadero punto de inflexión en lo que es el retroceso en la tutela de los derechos fundamentales. No solo los del fiscal, que yo considero que han sido lesionados, sino que, como sucede siempre en materia de derechos fundamentales, las sentencias en estos casos tienen una dimensión colectiva. Cuando se resuelve un pleito entre particulares, rara vez afecta a la sentencia más allá del caso concreto. Pero cuando estamos hablando de derechos fundamentales, cualquier restricción o cualquier amplitud que se haga tiene una dimensión más global, porque si la presunción de inocencia tiene un determinado contenido, y lo ha dicho el Tribunal Supremo, esa misma doctrina o jurisprudencia nos puede acabar afectando a todos cuando te encuentres en una situación en la que seas acusado de cualquier delito. Entonces son hechos que no solamente le afectan a él como fiscal general y como ciudadano, sino que tienen una repercusión global y general muy grande para toda la ciudadanía. Marca un antes y un después. Por eso un grupo de juristas, entre los cuales yo también me encuentro, que hemos firmado un manifiesto en el que hemos apoyado al fiscal general por su valentía, su honestidad ética, manteniéndose firme en un proceso en el que sabíamos que estaba condenado de antemano, pues una sentencia desde mi punto de vista claramente política, lo digo claramente, sin ningún temor. Las sentencias podemos discrepar de ellas, podemos criticarlas, y cuando la sentencia no está racionalmente fundada, por mucho que se haya escrito y mucha retórica que se haga, si no hay un razonamiento lógico, convincente, coherente, pues esa sentencia se puede discrepar de ella y se puede considerar que tiene un designio político por encima de la fundamentación jurídica, cuando esa fundamentación jurídica no soporta una crítica racional y conforme a los conocimientos jurídicos y el estado de los derechos humanos en un momento determinado, nuestra jurisprudencia constitucional y la jurisprudencia europea, y lo que hasta ahora venía siendo la presunción de inocencia, entre otros derechos. Por tanto, digo claramente, esa sentencia, que la hemos cualificado como una sentencia inquietante, un grupo de juristas que hemos firmado del apoyo al fiscal general, claro que es verdaderamente inquietante. ¿Qué le queda al fiscal general? No solamente defenderse como ciudadano, como fiscal general, que ya no va a volver a ser fiscal general, le queda defender en los derechos fundamentales que no solo yo entiendo que le han sido lesionados a él como ciudadano, sino que pueden tener repercusión general y nos afectan el día de mañana a todos nosotros. Porque si la Sala Segunda del Tribunal Supremo puede condenar infringiendo la presunción de inocencia nada menos que al fiscal general del Estado, imagínense ustedes ante un juez cualquiera, ante una situación en la que sean acusados de un delito y
se les exija probar la inocencia, que eso es lo que pasaba en la Inquisición, o lo que pasaba en épocas anteriores a la democracia. O sea, uno no tiene que probar su inocencia, tienen que probarte que eres culpable, y tú no estás obligado a declarar contra ti mismo, ni a aportar pruebas que vayan a perjudicarte. O sea, a ti te tienen que probar la culpabilidad, tú no tienes que probar que eres inocente. Eso es un principio básico del Estado de Derecho y del derecho penal moderno, frente al Estado premoderno y a las épocas medievales o de la Inquisición. Entonces eso, que nosotros no tenemos la tradición de otros países, porque hemos tenido una dictadura previa a la Constitución del 78, es algo que queríamos consolidar, pero ahora parece que se cuestiona cuando al propio fiscal se le ha exigido acreditar su inocencia. Y entonces se basa en la condena en que borró sus correos y borró sus móviles. Es que cualquier persona puede borrar lo que le dé la gana, pero es que en el caso del fiscal general, la información que él tenía allí estaba obligado a preservarla, porque una vez que se iba a iniciar el proceso y podía ser objeto de una inspección, una investigación, como lo ha sido, desproporcionada, porque no solamente le han pedido información sobre el día y las horas en las que se querían investigar, sino que le han buscado información de 8 meses para atrás, que no sé qué estarían buscando. Entonces él está obligado a preservar la información que tiene como fiscal general, que afecta a los derechos de muchos ciudadanos, porque él tiene información muy delicada sobre delitos que se están cometiendo, sobre investigaciones en curso. Entonces él estaba obligado a limpiar sus móviles. Pero aunque lo hubiese hecho para protegerse, que cualquier delincuente, el que haya robado un coche, no le obliga a nadie a que guarde los mensajes del móvil que ha intercambiado con su compinche. Es que por el hecho de que los haya borrado, pues tendrás que probarle que ha sido él. Como ha borrado el móvil, pues ya este señor ha sido el que lo ha robado. Pues no, mire usted, ya veremos, habrá que tener otras pruebas para saber que ha sido él, ¿no? Eso no es ningún indicio sólido insuficiente. Bueno, esto es un tema menor, el tema de los borrados y tal, y temas más graves en el análisis de la sentencia. Pero no voy a hablar mucho más de la sentencia, luego si quieren en el debate me pregunten. Entonces, lo acaecido es muy alarmante. Yo creo que la ciudadanía lo ha percibido como un hecho alarmante. Por lo que he dicho de la presunción de inocencia, que ha sido quebrada, y ha sido quebrada igualmente cuando en el derecho penal no se puede condenar en la forma que lo ha hecho nada menos que la Sala Segunda del Tribunal Supremo, cuando no ha sido capaz de identificar la persona a la que se le imputa la filtración de un supuesto correo o la emisión, y dice que ha sido él o alguien de su entorno. O sea, usted ha cometido un delito, no sabemos si ha sido usted, a lo mejor ha sido alguien de su entorno, ese señor que está sentado al lado, su mujer o la vecina de abajo. Pues no lo sabemos. Bien, esto es gravísimo, o sea, es decir, él o alguien de su entorno. Eso, por un juez de instancia sería grave, un juez penal cualquiera, de cualquier población, pero por la Sala Segunda del Tribunal Supremo es mucho más grave. Y luego hay otra cuestión para mí que a mí me preocupó desde el principio, y es que se ha confrontado el derecho a obtener y recibir información veraz con un supuesto derecho a un secreto de un proceso, cuando el secreto del proceso, que es de lo que se le acusa a él, que podía conocer una comunicación del abogado del novio de la presidenta de la comunidad, pues que está por encima casi el secreto de los procesos al derecho de la ciudadanía a recibir información veraz. Esto sería así en el pasado. El propio Código Penal, cuando sanciona a los funcionarios y también a los jueces y magistrados, funcionarios, en ese caso sería el funcionario de la Fiscalía, que infrinja el deber de secreto en los procesos que los que está interviniendo, como los funcionarios que también lo pueden cometer con ocasión de un procedimiento administrativo o un médico con la protección de datos de carácter personal de sus enfermos. Bien, en el caso de la revelación de secretos que se produzca en el seno de un proceso, lo que dice el Código Penal es cuando se perjudique al proceso y el derecho de defensa. Aquí no había posibilidades de perjudicar, y además le voy a explicar por qué. Una conformidad, tal y como se suelen hacer, yo en mi juzgado hemos tenido muchas, o sea, no se hacen en secreto. Estás en la sala, y vistas como estás ahora, y te entran por la puerta, señoría, que vamos a llegar a un acuerdo, que estamos negociando con el fiscal, y negocian con el fiscal, pero eso es la víspera del juicio. Y salen y hablan, no, es que nos ponemos de acuerdo porque me pide tal pena, porque no sé qué, porque quiero que me rebaje, porque tengo que reconocer tal delito y no le quiero reconocer. O sea, no se crea que se hace en secreto, lo hacen públicamente.
y de ahí te lo comentan y lo acuerdas. Y además ellos ya habían comunicado, eran los primeros que habían comunicado que estaban queriendo llegar a un acuerdo y que fue nada menos que la Moncloa o el presidente del gobierno el que lo había impedido. O sea, y que la Fiscalía había aceptado esas órdenes del gobierno, una cosa terrible, que estaba acusando al propio fiscal general de un delito muy grave. Y además era una clara calumnia, que tenían que haberse querellado en su momento por calumnias. Entonces lo único que hizo fue sacar una nota de prensa para restablecer la verdad. Porque la ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad. Y esa es la clave. Para mí es más, tanto es la clave la presunción de inocencia como la opacidad, el secretismo y la falta de transparencia que se está queriendo enviar un mensaje a la ciudadanía de que, ojo, que determinadas cosas no se cuentan. Y ojo, que nadie las pueda contar, ni siquiera el fiscal general. Para restablecer la verdad, porque si hay un bulo, habrá que y afecta a la propia institución y al prestigio de la institución, si le está acusando de un delito a una institución tan importante como es la Fiscalía General, están obligados, y es que el propio Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal obliga a mandar estas notas de prensa, a establecer la verdad. Tú no puedes consentir que te estén acusando a una institución tan importante como es la Fiscalía o cualquier fiscal de cometer un delito. Tienes que decir, no, mire, esto no es así. Hay gabinetes de prensa, en todos los tribunales superiores hay gabinetes de prensa con periodistas que informan sobre procesos que se están desarrollando precisamente para evitar que se utilice la información en prensa, que a veces se hace, para afectar al propio proceso, porque a veces sí que se hace que se filtran noticias falsas y bulos para sacar beneficio en el procedimiento. Entonces, ¿qué hace la institución? La institución tiene su gabinete de prensa, sea un tribunal superior, sea una fiscalía, para decir, no, mire, lo que está pasando en este procedimiento es esto y esto y esto, y lo que están contando, lo que se cuenta, esto no es cierto, la verdad es esta. Porque el derecho a recibir información veraz es un derecho fundamental. O sea, no hay una democracia que se pueda sostener sobre una ciudadanía que no esté bien informada, a la que se le oculten informaciones que son relevantes para formar su propia opinión. Esta sentencia, además de infligir la presunción de inocencia, está dando carta de naturaleza a la transmisión de bulos. Eso para mí es una de las cosas más terribles. O sea, empezamos con los bulos, con las mentiras, y acabamos con momentos... Mire, estaba diciéndoles que el derecho a obtener información veraz, a comunicar información veraz, dice la Constitución. O sea, a que los periodistas puedan comunicar y nos puedan contar lo que ellos conocen. Y nosotros tenemos derecho a recibir esa información veraz, no a recibir bulos, ni a comunicar bulos, porque de la palabra veraz se olvidan. Y no solo simplemente una veracidad de carácter subjetivo, lo que uno piensa que es verdad, sino lo que pueda ser contrastado mediante pruebas. A eso es a lo que tenemos derecho. No que se nos oculte la información y se nos cuenten cosas que no son ciertas, porque eso nos impide formar nuestro propio criterio sobre la realidad que nos circunda y la capacidad de tomar decisiones bien informadas. Si te están transmitiendo mentiras, falsedades, bulos, están afectando a tu derecho a tener un pensamiento libre, que es tan importante como la libertad de expresión y la libertad de pensamiento. Un pensamiento, para ser libre, tiene que estar informado, tiene que estar ilustrado. Cuando uno se va a operar, antes se operaba a ciegas, ahora te vas a operar y tienes que firmar un consentimiento informado, porque tienes derecho a estar informado de las consecuencias, de los posibles efectos adversos, etc. Si tienes que tomar decisiones como ciudadano político, como miembro de una polis, tendrás que estar informado de los hechos reales, no de los bulos que te hayan querido contar, que es uno de los problemas graves que estamos teniendo, la negación de la realidad, que está pasando en España, está pasando en todo el mundo. Una realidad cada vez más compleja, en manos de medios de comunicación que tienen intereses y de plataformas digitales con intereses económicos grandísimos de controlar no solamente a estados y gobiernos, sino a la ciudadanía y al planeta en general si nos descuidamos. Entonces, básico es tener una información contrastada. O sea, el principio de realidad, volver a los hechos contrastados, es una base fundamental para tener una ciudadanía informada y para poder participar y para que se mantenga la democracia. Entonces, el no haber conocido y haber desconocido el Tribunal Supremo el derecho que tienen los periodistas a no revelar sus fuentes, porque si pudiesen revelar sus fuentes no obtendrían muchas informaciones, porque no se les comunicarían ni tendrían conocimiento de ellas. Entonces, si pueden acceder a informaciones de las que no tendrían posibilidades de llegar, a las que no tenían posibilidades de llegar, es porque existe el secreto del profesional. Y sin embargo, el no haber revelado las fuentes
varios periodistas, ha supuesto también que el Tribunal Supremo invierta la carga de la prueba y diga, como no me han revelado las fuentes, a lo mejor no dicen yo no digo que ustedes no digan la verdad, pero como no me han revelado yo, no me vale nada su testimonio, aunque ustedes me digan que lo han conocido anteriormente. Pues bien, derecho a recibir información veraz y comunicar información veraz y derecho a la presunción de inocencia. Todo esto es muy importante. ¿Qué sucede? Que si la democracia se sustenta en el imperio de la ley, la separación de poderes y la tutela efectiva de los derechos fundamentales, que son los tres pilares básicos de una democracia, imperio de la ley que significa que todos estamos vinculados a la ley. O sea, no es que los vincule solo a los ciudadanos de a pie, a los súbditos que éramos antes, es que los primeros que están vinculados, y lo dice la Constitución, en el artículo 9, son todos los poderes públicos, son los que tienen una vinculación especial al cumplimiento de la ley, no solo por dar ejemplo ni por razones éticas, sino porque son los encargados de hacerlas cumplir, policías, jueces, etcétera, funcionarios. Entonces, la vinculación de los poderes públicos, incluido el Poder Judicial, es total. Es que no hay Poder Judicial si no hay vinculación de ese Poder Judicial a las leyes, tanto si les gustan como si no les gustan, como ciudadanos, además de jueces. Porque hay que separar la condición y la ideología que uno tenga con respecto a la función para la cual ha sido designado, que no es una cuestión puramente personal, sino que ejerce un poder del Estado que es emanación de la soberanía popular. No está ahí porque sea más listo que los demás, sino porque se le ha dado un poder que tiene que ejercer conforme a la ley. Su dependencia es de la ley, y una dependencia total y absoluta. Independencia del Poder Judicial, no. Independencia del Poder Judicial es independencia del resto de los poderes, del Legislativo, del Ejecutivo, pero es una dependencia total y absoluta de la ley y de la Constitución. No es autonomía para que yo estoy aquí y hago lo que quiero. Entonces, la vinculación a la ley, el imperio de la ley. La separación de poderes, que también hemos visto cómo se infringía últimamente. Hemos visto, por ejemplo, manifestarse a jueces y magistrados con las togas puestas, que es un símbolo del Poder Judicial, a la puerta de los juzgados, en contra de una ley que ni siquiera había sido aprobada, en contra del gobierno. Eso es una rebelión, una sedición de un poder contra otro. Esas manifestaciones han hecho huelga, han ejercido una huelga, que la huelga, la Constitución dice que es un derecho reconocido a los trabajadores. El artículo 28 de la Constitución reconoce el derecho de huelga a los trabajadores. Luego, posteriormente, la Ley Orgánica de Libertad Sindical, 9 años después, en 1987, reconoció también el derecho de huelga a los funcionarios, porque al fin y al cabo ejercen un empleo público. Pero los jueces ni los fiscales no tienen reconocido el derecho de huelga, como no lo tiene reconocido un diputado del Congreso o de una comunidad autónoma. Me pongo en huelga, y encima sin descontarles en el salario, porque al trabajador que se pone en huelga le descuentan el salario y dan de baja en la Seguridad Social. Entonces se ponen en huelga los jueces, que es algo que es verdaderamente... Y además no es porque tengan reivindicaciones profesionales, sino en contra de las leyes que no les gustan, en contra del gobierno legítimamente elegido y en contra del Parlamento. Algo verdaderamente insólito. Entonces, ¿en qué situación quedan los derechos fundamentales? Pues tenemos que pensar que la garantía última de los derechos fundamentales está en el Poder Judicial y, en última instancia, en el Tribunal Constitucional. No todos los derechos fundamentales y libertades públicas consagrados en la Constitución tienen el mismo grado de protección por parte de los tribunales, y tampoco todos pueden ser objeto de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Dentro de lo que es la Constitución, el título primero, hay diferentes derechos. El artículo 14, que establece la igualdad ante la ley, y luego del 14 al 30 son derechos que tienen una especial protección, pues son los límites a la detención, el derecho al honor, a la libertad de pensamiento, de ideas y opiniones, a la libertad de cátedra, a comunicar y recibir información veraz, derecho de manifestación, de asociación, de huelga de los trabajadores, libertad sindical, etc. Estos derechos tienen un grado de protección, la presunción de inocencia, que hemos hablado, a no declarar contra sí mismo, etcétera, que es parte de la presunción de inocencia. Estos tienen una protección muy reforzada, que la propia Constitución ya lo estableció. Un modelo de Constitución que no es solamente la Constitución española del 78, porque nuestra Constitución, como ya muchos sabrán, bebió un poco de las fuentes y tomó de modelo las constituciones italiana y alemana posteriores a la Segunda Guerra Mundial,
cuando después de la caída del nazismo y el fascismo se aprobaron constituciones democráticas en Alemania y en Italia. Entonces, nuestra Constitución copia de esos modelos, sobre todo de la Constitución alemana, la idea del recurso de amparo para proteger especialmente los derechos fundamentales, libertades públicas, como los que acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque se tiene la experiencia del derrumbe de la República de Weimar en los años 30, cuando era una república y una constitución democrática y fue destruida desde dentro, o sea, la llegada de Hitler al poder y cómo las propias instituciones que eran democráticas, con una república democrática, con instituciones democráticas y con todo el reconocimiento de derechos, libertades, como puede tener cualquier constitución democrática, sin embargo cayó en la noche oscura del nazismo con todas las consecuencias que tuvo. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, la Constitución alemana crea un recurso de amparo que se sitúa fuera del Poder Judicial. No son los recursos que presentamos ante los jueces cuando se lesiona un derecho, un despido discriminatorio, tú vas primero a los juzgados. Y en última instancia, si los jueces no te reparan tu derecho, sigues considerando que tu derecho a la presunción de inocencia, etcétera, ha sido infligido, tienes la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional, que es lo que se estableció como recurso de amparo, que se consideraba por algunos juristas de la época como el último recurso, el último remedio frente a la opresión. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional no juzga con la intermediación de las leyes ordinarias aprobadas en el Parlamento. El Tribunal Constitucional somete los conflictos en recurso de amparo que le llegan, y los más conflictos de los que resuelve los demás recursos, con arreglo a los parámetros constitucionales. De tal manera que incluso conforme a esos parámetros, y si con ocasión de un recurso de amparo considera que una ley es la que está produciendo esa lesión, puede incluso plantear lo que llaman la autocuestión de inconstitucionalidad y puede incluso, con motivo de un recurso de amparo, derogar una ley que se considere inconstitucional. O sea que el Tribunal Constitucional está por encima de todos los demás jueces y magistrados, tribunales del Poder Judicial, llegando hasta el punto de que también con ocasión de tutelar los derechos de un ciudadano en recurso de amparo, puede incluso llegar a anular una ley que considere inconstitucional, que es la que ha producido la lesión. Y, por supuesto, puede revisar y anular sentencias del Tribunal Supremo. De hecho, la mayor parte, como se pueden imaginar, de las sentencias en las que el Tribunal Constitucional, a lo largo de los 40 años que llevamos, del Tribunal Constitucional ha restablecido un derecho fundamental lesionado a un ciudadano al que le ha dado amparo constitucional, son sentencias en las que la lesión al derecho fundamental se había cometido en sentencias dictadas por el Tribunal Supremo. Porque antes de ir al Tribunal Constitucional es obligatorio agotar todos los recursos. Entonces el último recurso es el recurso ante el Tribunal Supremo. De manera que cuando el Tribunal Constitucional reconoce el amparo constitucional por lesión de derechos fundamentales a un ciudadano o ciudadana, muchas de las veces, en gran parte de las ocasiones, lo que hace es revocar y anular sentencias del Tribunal Supremo. Porque el Tribunal Constitucional lo que hace es aplicar los parámetros constitucionales. De hecho, tan importante es la tutela de los derechos fundamentales que incluso antes del funcionamiento, en la entrada en funcionamiento del Tribunal Constitucional, tras la aprobación de su ley en el año 79, posterior a la Constitución, ya en 1978, en diciembre del 78, que es cuando se aprueba la Constitución, hubo los pactos de la Moncloa, los que como ya somos todos muy mayores recordamos esto. Pues una de las primeras leyes que se aprobó y que estaba dentro de los pactos de la Moncloa era una ley que se llamaba Ley de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales, porque se había aprobado la Constitución con todos esos derechos de los que hemos hablado, libertad de expresión, manifestación, asociación, presunción de inocencia, etcétera, pero claro, teníamos los mismos tribunales que hayamos tenido y que habíamos heredado del franquismo, porque en España no se depuraron a los jueces franquistas, de manera que jueces que habían estado dictando sentencias en el Tribunal de Orden Público, condenando a penas de prisión por estar afiliado a un partido político, por haberse manifestado, por ejercer derechos que pasaban a partir de la Constitución a ser derechos fundamentales, cuando antes eran ilícitos, que eran perseguidos incluso penalmente. No hubo un cambio en la magistratura, siguieron siendo los mismos magistrados, pasaron de un día para otro, de un tribunal a otro. Entonces, claro, sin esa formación jurídico-constitucional y sin esa sensibilidad hacia los derechos fundamentales, mientras entraba en funcionamiento el Tribunal Constitucional, se aprobó una ley que llevaba todos los códigos procesales, penal, civil, administrativo, laboral, una protección sumaria, preferente,
a la que se le había que darle prioridad en la tramitación de los derechos fundamentales. ¿Qué significaba esto? Que cuando se aprueba la Constitución tenías una ley laboral que si ibas a un juzgado, pues me han despedido. Pues el juicio ya se señalaba cuando correspondía. Y me han despedido porque me acusan de haber cometido tales faltas. La ley no contemplaba, la ley laboral, procesal laboral no contemplaba un procedimiento preferente y sumario. Si tú decías, mire, me han despedido porque resulta que estoy afiliado a un sindicato, o me han despedido porque tengo tales ideas políticas, o me han despedido porque soy mujer y estoy embarazada, se han enterado que estoy embarazada y me han despedido. Lesiona mi derecho fundamental, el derecho a la igualdad, a no discriminación, el derecho a la libertad sindical. Entonces, como el procedimiento laboral no contemplaba que ese pleito, esa demanda, tuviese que tramitarse de manera preferente y con unas garantías específicas, pues era un caso más. Entonces se crea esta ley hasta que entra en vigor el Tribunal Constitucional, empieza a funcionar para proteger especialmente los derechos fundamentales. Entonces, ¿qué sucede con los derechos fundamentales? Pues que pasado un tiempo, entendemos, después de 40 años de democracia, que la formación jurídico-constitucional de nuestros jueces pues está consolidada, y así debiera ser. Lo que pasa es que hay razones de carácter corporativo, ideológico, que sería largo de analizar, que también se insinué la última vez que estuve por aquí, que podíamos tratar y que ustedes conocerán, que hacen que a veces no sean tan permeables los jueces, no lo hayan sido cuando cambian los vientos políticos, a esa perspectiva de tutela de derechos fundamentales, porque a veces a algunos jueces les puede más su ideología que la vinculación a la ley. En épocas de mucha polarización política, donde hay mucha división en la sociedad, hay muy buenos jueces y buenas juezas, los hay, pero también hay algunos que ejercen una militancia ideológica que es muy contraproducente para el sostén de uno de los pilares de la democracia, que es, bueno, en todos los pilares, o sea, la separación de poderes, el imperio de la ley, la vinculación a la ley te guste más o te guste menos, y la vinculación a los derechos fundamentales, la presunción de inocencia, las garantías procesales, etc. Porque esa polarización les lleva en muchos casos a anteponer su propia ideología, que todos la tenemos, yo no la oculto. De hecho, les voy a decir que hay países donde los jueces se pueden afiliar a partidos políticos. Y no pasa nada, casi sería incluso mejor, les voy a decir. Porque uno de los problemas que tenemos es que al juez, una vez que aprueba la oposición, ya se le inviste de un poder que le hace inmune a cualquier crítica y a cualquier consideración. Y además se hace una presunción de que son personas que no tienen ideología. Todos tenemos ideología. Y además un juez, por su propia formación, o una jueza, tiene suficientes conocimientos como para tener una ideología más aquilatada, o sea, tiene un pensamiento político, ¿cómo no lo va a tener? Si lo tienen muchos ciudadanos con menos estudios. Entonces, negar que un juez tenga ideología es una falacia, es una falacia. Lo que tiene que hacer un buen juez, una buena juez, es someterse al imperio de la ley y no anteponer sus propios valores y sus propias convicciones a lo que la ley le impone. La jurisprudencia, los criterios de interpretación que se consideran ortodoxos, no a criterios de interpretación caprichosos o arbitrarios, y sobre todo algo que para mí es fundamental, que es la motivación y la racionalización de los hechos y los fundamentos de una sentencia. Esto es algo que está fallando mucho, porque como se presume y se les da por supuesto que son independientes, que son imparciales y que no tienen ideología, pues pueden llegar a justificar sus decisiones de una manera un tanto superficial, sin una verdadera motivación. Y entonces la legitimidad de un juez no está en haber sacado una oposición, haber aprobado una oposición, o la vía de acceso, que también puede ser, la vía de acceso es fundamental, acreditar unos conocimientos. Otra cosa es si se han de acreditar por un sistema memorístico, se han de acreditar de otra manera. Hay países donde no puedes ser juez sin haber sido abogado 10 años antes, por ejemplo, que una experiencia previa es muy fundamental como abogado. O sea, cualquiera que sea la forma de selección, acreditar los conocimientos es, claro, es imprescindible. Pero una vez que has acreditado unos conocimientos que te permiten conocer, interpretar y aplicar las leyes y juzgar a tus semejantes, tú la legitimidad solo la obtienes cuando tú, sometido a un conflicto y a la resolución de ese conflicto, te legitimas razonando por qué has llegado a la conclusión a la que has llegado.
y eso no se suele hacer con tanta frecuencia como se debería. Por muchas razones, por la carga de trabajo que pesa sobre muchos juzgados, por la facilidad con que hoy se entra en el recorta y pega a través de los nuevos medios que tenemos de trabajo. Las nuevas herramientas de trabajo permiten hacer un corta y pega y copiar de aquí y de allá. La carga de trabajo es importante. Y luego a veces también lo que he dicho antes, o sea, como tú estás sometido a una presunción de que tú te equivocas, tú eres imparcial, eres independiente porque se te reconoce que lo eres, no te ves obligado a tener que justificar por qué llegas a esa decisión. Y eso lleva a que muchas de las sentencias sean inmotivadas. A veces incluso muy largas. La propia sentencia del Tribunal Supremo de la Sala Segunda es una sentencia larguísima. No por ello está más fundamentada ni está más justificada. No se trata de escribir muchos folios. Se trata de que tú hayas establecido los hechos probados, lo que realmente está probado, a través de las reglas de la interpretación y hayas razonado por qué has creído a este testigo y lo hayas razonado de una manera lógica. No porque a ti te parezca que ese testigo pues, ha sido más vehemente, lo ha explicado con más coherencia. No solamente eso. Porque ese testimonio le das más valor que el de otro, porque un testimonio puede neutralizar al otro. O sea, tienes que explicar, tienes que explicarte, tienes que justificar. Y realmente eso es lo que está fallando muchas veces, también en el Tribunal Supremo. Entonces, ¿qué sucede? Que hay que hacer un ejercicio de racionalización. El Tribunal Constitucional sí lo suele hacer esos ejercicios de racionalización. Es decir, que el Tribunal Constitucional está fuera de la jurisdicción ordinaria. El Tribunal Constitucional no es poder judicial. Y razona conforme a parámetros más amplios, que son los parámetros de la propia Constitución. Pero en muchos otros tribunales nos encontramos con sentencias cada vez menos razonadas. Y para mí esta, por ejemplo, ha sido un ejemplo de falta de racionalidad. Una de las cosas más difíciles es resolver y, sobre todo, fijar los hechos probados. Yo les hablo desde mi propia experiencia, lo he contado muchas veces. O sea, los hechos probados tú no te los puedes inventar. Tú no puedes llegar y decir, como yo ya me he hecho la idea de que lo que ha pasado aquí es esto y como quiero llegar a esta conclusión, porque quiero condenar a esto, quiero absolver al otro, pues yo ya tengo ya el fallo, que fue lo que hizo el Supremo. Además, primero comunica el fallo, el 20 de noviembre, casualmente, y luego después, 20 días después, nos da los fundamentos. O sea, a veces se hace y se anuncia un fallo condenatorio o absolutorio, pero eso se hace cuando el Tribunal Supremo está revisando sentencias de tribunales inferiores donde hay un señor que está cumpliendo una prisión preventiva y conviene que se sepa cuanto antes que le van a absolver para ponerlo en libertad. Entonces, no hay, como el redactar la sentencia le lleva un tiempo, pues vamos a comunicarle ya que ha sido absuelto para que ya le pongan poner en libertad y comunicar a la cárcel que automáticamente lo pongan en la prisión, que lo pongan en libertad, porque está cumpliendo prisión provisional y resulta que va a ser absuelto. Entonces luego hay que compensarlo. Eso tiene explicación. Cuando el Tribunal Supremo actúa no como única instancia, donde está revisando sentencias de órganos inferiores, entonces cuanto antes comunique el fallo, por los prejuicios que puede ocasionar, ya una vez que sabe lo que ha decidido al justiciable, comunicarlo. Pero en el caso en el que actúa como una única instancia, que es lo que ha pasado en el caso del fiscal general, tú una única instancia, que es la primera vez que se le juzga, o sea, tú no puedes decir que le has condenado sin haber justificado por qué has llegado a esa conclusión. Entonces, los hechos probados no se los puede inventar uno. Les voy a contar una experiencia personal, que es la que yo he tenido, y además la quiero compartir, porque yo la he contado muchas veces entre amigos y tal. Es mucho más difícil los hechos probados en una sentencia que la aplicación a veces y la interpretación y la aplicación del derecho, porque hay mucha jurisprudencia, hay mucha doctrina, se consulta esa doctrina ya de los tribunales, entonces, pero cada caso es distinto del anterior. No hay dos casos iguales, por mucho que queramos. Puede haber dos casos iguales en el contencioso administrativo, por ejemplo, pues un funcionario pues tiene una reclamación de trienios y esa reclamación de trienios del funcionario del Ayuntamiento de Alcobendas o San Sebastián de los Reyes pues es la misma que para los funcionarios que están en su misma situación administrativa. Entonces eso sí se puede hacer extensiva esa sentencia, ese caso a otros, pero en determinados supuestos, por ejemplo, como es el derecho penal, no hay en el derecho penal no hay dos casos iguales. Y entonces tienes que estar muy atento y muy ceñido a los hechos probados y tienes que hacerlos con arreglo a las reglas de interpretación de la prueba más rigurosas y más lógicas y bien razonadas y justificando por qué has llegado a esa conclusión. Antiguamente, antes de la democracia, las sentencias decían,
valorando conjuntamente la prueba y con el principio de inmediación, que la inmediación es que que has visto a los testigos, que los has tenido delante. Entonces, el principio de inmediación y la valoración conjunta de la prueba me llevan a condenar a fulano a absolver a mengano. No, la democracia exige, la Constitución exige, también en el artículo 120, y es una manifestación de la responsabilidad de los jueces, que las sentencias han de ser motivadas, justificadas. Entonces, les cuento la experiencia mía. Yo a veces salía de un juicio, hablo en este caso de juicios orales, laborales, que a veces tienen mucho que ver con alguna materia sancionadora, por ejemplo, los despidos, sanciones a trabajadores, sanciones a empresas. Hay casos en los que hay mucho derecho disciplinario y tal, y son juicios orales igual. Entonces, un juicio que había durado mucho rato, que ya estás cansada y tal, y bueno, yo voy tomando notas, se graba, vas cogiendo, te aportan la prueba, los testigos, las declaraciones, los interrogatorios, y vas a tu casa y vas a hacer la sentencia. Entonces, te dicen, oye, ¿vas a acabar pronto? La familia. Si no os preocupéis, que en 2 horas se ha acabado, que lo tengo ya casi listo, porque ya te has salido del juicio ya con tu idea, ya, chin, chin, chin. Y entonces me pongo a hacer los hechos probados, pero no me los invento. O sea, yo sí que he salido ya con una idea de lo que ha pasado allí, pero es cuando me siento a reflexionar y me pongo a contrastar unos hechos con otros y un testimonio con el otro y con un documento que desmiente lo que ha dicho fulano y una fecha que no me cuadra la fecha de este documento con tal. Entonces, y van pasando las horas. Entonces, lo que iban a ser 2 horas y a las 5 de la tarde les he dicho que a las 7 acababa, son las 3 de la mañana y sigo ahí haciendo los hechos probados, porque si yo quisiese llegar a la conclusión con la que salí de la sala, lo hubiese hecho en 2 horas. O sea, automáticamente me pongo allí con las notas que había tomado y lo hago. No. Como tengo que justificar por qué he llegado a esa conclusión, cuando me pongo a justificarlo, cuando me di cuenta que había llegado incluso a una conclusión prejuiciosa y precipitada, porque lo único que puedo declarar probado me lleva a una conclusión distinta. Entonces me tengo que recomponer. Entonces les digo, o sea, no son 2 horas, a lo mejor son 8, como había lo que me lleva. Entonces, no te puedes hacer trampas. ¿Por qué? Porque tu justificación, tu legitimación ética como juez está en justificar ante los justiciables, las partes de un conflicto, porque has llegado a esta conclusión y no a otra, porque has dado la razón a uno y se la has quitado al otro. Y tienes que justificarlo correctamente y no de una manera incoherente y prejuiciosa. Entonces, eso sí, te pueden dar una explicación y muchos son legos en derecho, pues les convence, pues bien, ha dicho esto, pues dice la ley tal, dice cual. No, tiene que ser que convenza sin necesidad de saber derecho, casi. O sea, que te convenza. Y eso cada vez es más difícil, porque a veces hay mucha retórica y mucha justificación que realmente no justifica la decisión, porque no es la verdadera motivación que exige la Constitución. Por aquí también tenemos que empezar a pensar que tenemos que exigir más rigor y más motivación. Tenemos que exigir mayor formación, mayores convicciones democráticas a nuestros poderes públicos, y tenemos que ejercer los derechos, porque los derechos que no se ejercitan se pierden. Cuando no se ejercitan los derechos, se pierden. Y cuando uno ejercita un derecho, lo hace por uno mismo y por los demás. Cuando uno lleva al tribunal, que sea, y luego, o incluso al Tribunal Constitucional finalmente, una lesión a un derecho fundamental porque le han infligido un derecho, porque le han causado un daño, un perjuicio, o tiene un conflicto X, no solo está haciendo valer su propio derecho, sino que está haciendo que prevalezca el derecho y la justicia para el resto de la ciudadanía. Entonces, los derechos hay que ejercerlos, y los derechos fundamentales más, porque se acaban perdiendo. Si un periodista que ahora tiene miedo de que le echen del periódico se autocensura, si tiene miedo a ejercer su libertad de información, todos perderemos, porque no tendremos esa información veraz, porque él mismo se estará autocensurando para evitar perder el puesto de trabajo. Si un juez se acomoda, que acaba de entrar en la carrera, se acomoda a hacer una sentencia que sabe que es la que más va a gustar a la opinión pública, porque es lo que en ese momento está de moda en determinada materia, pero su convicción profunda es que eso no ha sido así en ese caso, también está haciendo daño no solamente al justiciable, sino al conjunto de la ciudadanía, a la prevalencia del derecho, de la democracia y de la vinculación de todos a la ley y a los derechos fundamentales. Entonces, en esta sociedad tan polarizada, con tanta complejidad y tanta dificultad para acceder a información veraz y a conocer y analizar la verdad, el Poder Judicial no está siendo ajeno a ello.
y es algo que nos debe de preocupar porque es nuestra última garantía en la defensa de los derechos y en la defensa de la democracia. Y ahora me someto a vuestras preguntas, porque no sé si he hablado más de la cuenta, que me supongo que tendréis muchas preguntas porque sois personas ilustradas e interesadas, como lo prueba el que estéis aquí a las 8 de la tarde con un día como hoy. Muchas gracias. Sí. Por su intervención, ha sido muy interesante. En realidad todos estamos preocupados por los diferentes aspectos que nos ha ido tocando sobre el funcionamiento de la justicia. Yo tengo formación jurídica. Se te oye mal, ¿eh? No se te oye bien del todo. ¿Más? Que le agradecía lo que nos ha estado planteando. Pero hay una cuestión que a mí me ha parecido... Yo estuve trabajando en el extranjero y también tuve competencias jurídicas. Y cuando vine a España, realmente el desarrollo de la justicia me pareció muy pobre. Cuando yo me fui en el 91 y cuando regresé... No, perdón, me fui en el 79 y cuando regresé en el 91 estaba soñando con un país mucho más desarrollado y en temas de justicia también. Mi sorpresa fue que muchos de los problemas que había de antes no se habían resuelto y que muchos, como usted ha reconocido, funcionarios y jueces de la época anterior permanecían en su sitio hasta que se jubilaban. Bueno, una de las cosas en algún grupo también de profesores de Derecho y demás que hemos tratado en algunos momentos es que, claro, una democracia es un sistema, como dicen los ingleses, de check and balance, ¿no? Tiene que haber los debidos controles. Y lo que le ha faltado a la justicia española ha sido los debidos controles. Porque, claro, hay un Consejo General del Poder Judicial que no es jurisdiccional y que en buena medida está para controlar. Y consideramos que eso no se ha ejercido prácticamente nunca. Que las decisiones de ese órgano han sido principalmente corporativas, en beneficio siempre de cuando la ciudadanía reclamaba por alguna cuestión, la mayoría de los casos resolvían a favor del personal judicial, y que la propia composición de un órgano no jurisdiccional no debería ser completamente de juristas, debería de tener ciudadanos. Porque, claro, hay organizaciones de derechos humanos, hay organizaciones de víctimas de tales y cuales asuntos. Entonces, una renovación cada 3 o 4 años o cuando sea, pero no, bueno, ya hemos visto lo que han sido las renovaciones del Consejo del Poder Judicial, bastante vergonzosas, ¿no? Y fuera de tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado está la organización de los tribunales y por otro lado está este Consejo que tiene, de alguna manera, que validar lo que se está haciendo allí. Y no estoy hablando de la vía jurisdiccional hasta llegar al Tribunal Constitucional, sino poner desde el principio buenas prácticas en todos los órganos judiciales. Y eso no está ocurriendo. Eso separaría, si en vez de tener todos juristas en el Consejo del Poder Judicial, hubiera un porcentaje un poco superior de personas que tienen que ver con el sistema de justicia. A mí me gusta hablar más de sistema de justicia porque se entiende mejor. Una cosa son los tribunales y otra cosa es el sistema de justicia. No solamente hay jueces, hay peritos, hay forenses, pero hay víctimas, hay asociaciones, o sea, hay cantidad de gente que tiene que ver con la justicia y que no está representada en ningún sitio, y el donde le correspondería sería en el Consejo del Poder Judicial. Esa reforma es fundamental porque si no, todo lo otro pasa con gran facilidad y hay una enorme sensación de impunidad que efectivamente nos da miedo. ¿Quiere que le comente o que esperamos a que hablen los demás? Mire, yo le doy las gracias por su aportación, porque ha sido muy interesante lo que ha dicho y hay una perspectiva que es verdaderamente nueva y debería usted escribir sobre ello, porque el problema del Consejo es su tremendo corporativismo. Si usted, por ejemplo, analiza el régimen disciplinario,
que es algo delicado, porque claro, también se producen quejas contra los jueces por parte de aquellos a los que no les va bien el pleito. Entonces es un recurso fácil, me quejo de este juez al consejo a ver si le abren un expediente. No. Entonces hay que preservar la independencia de los jueces y por tanto no cualquier queja que se presente por parte de un ciudadano tiene que dar lugar a apertura de un expediente. De hecho, se presentan muchísimas quejas y son muy pocas las que prosperan. No sé si es porque funciona muy bien la justicia o porque son quejas infundadas, o quizá por algo que le voy a decir. Yo he estado mirando un poco, algunas veces, el régimen disciplinario, y la vía del régimen disciplinario, y además ha sido así de siempre, está pensada no para proteger el trato hacia los ciudadanos. No es un régimen disciplinario que vaya buscando como finalidad el perfeccionamiento, la mejora del funcionamiento de la administración de justicia o del sistema judicial, sino que está pensado más bien en corregir aquellas conductas de los jueces que rompen la unidad corporativa y que supondrían un descrédito, falta de prestigio al conjunto de la institución. O sea, que son más bien, se tipifican conductas que desprestigiarían a los propios jueces, al sistema, pero no se tipifican tanto aquellas conductas que perjudican a la ciudadanía. Esto ha sido así de siempre, con la democracia y antes de la democracia. Y ahí había que darle alguna vuelta, porque es verdad que hay actuaciones que no se deberían de permitir. Y luego hay lo que ha señalado, el corporativismo es total en el cuerpo de jueces y magistrados. Es muy grande ese corporativismo y claro, eso hace bastante daño. Porque además es verdad que ha habido un recambio generacional, que hemos hablado de que no se rompió con los jueces que venían de la etapa previa a la democracia, y ha habido mucha renovación, mucho recambio, incluso ha habido promoción social, ya no hay tanta endogamia como había en el pasado, aunque todavía sigue existiendo, y sobre todo esa endogamia afecta a los niveles y a los puestos más clave. O sea, en algunos puestos clave sí sigue habiendo endogamia, porque los apellidos, las familias, eso siguen contando. Pero es sobre todo que una vez que se accede al cuerpo, aunque cualquiera que sea el origen social, porque es verdad que también el origen social ha cambiado, no solamente a hijos de las clases medias, también de clases trabajadoras que acceden a la judicatura porque son personas valiosas y estudiosas. Pero una vez que se entra dentro de la corporación, como la dirección del Consejo va encaminada a lo que usted ha dicho, que yo también comparto, que es proteger el conjunto del cuerpo, que ha de ser protegido, porque tampoco podemos consentir las amenazas y las coacciones y los ataques a la independencia que también pueden venir desde fuera, que son muy peligrosas, por parte de quienes no están conformes con las resoluciones, que de eso también los jueces sabemos bastante. O sea, que hay que proteger a los jueces cuando dictan sentencias y cuando resuelven conflictos. Pero hay que ver qué finalidad tiene esa protección. Y también hay que proteger a los ciudadanos y una justicia que respete, sobre todo, y cumpla su verdadera función, ¿no?, de tutela de los derechos. Entonces, la incorporación de personas ajenas al cuerpo sería fundamentalísima. Yo siempre lo he dicho, deberían pedir opinión a los colegios de abogados, de procuradores, a las asociaciones de vecinos, deberían de pedir opinión a mucha gente. Incluso deberían, de vez en cuando, pedir esa opinión sobre el impacto de las sentencias que se dictan, porque todo el mundo sabe cuándo hay un buen juez y cuándo no hay un buen juez. Lo que pasa es que los abogados no se atreven a denunciarlo porque luego pueden pensar que van a tener represalias, y el Consejo es todo aquello que se pueda dejar dentro de la institución y no trascienda, pues casi mejor. Y las correcciones suelen ser pocas. Y claro, a veces no se corrige todo lo que debería corregirse, y luego con esa finalidad muy corporativa en las correcciones. Bueno, lo primero es darle las gracias por la charla, y la otra vez que estuvo usted aquí, le recordé unas palabras de Monseñor Romero, que decía que la justicia se parece a las serpientes, que solamente muerde a los descalzos. Eso sigue vigente. Pero aparte de todo lo que nos ha comentado de lo del juicio al fiscal, ¿no?, que después de leer un montón de artículos que se han publicado, me imagino que si estos señores que le han condenado tienen un mínimo de vergüenza, se les habrá caído la cara, por lo menos algún trozo, porque después de
los artículos y la sentencia que han hecho de condenar, como usted bien ha dicho, por tal. Bien, pero aparte, a mí siempre me ha llamado la atención por qué hay unos juicios, cuando se está juzgando a unas personas, que hay unos juicios que duran tanto, que se alargan en el tiempo, porque a conveniencia, tengo la sensación de que es a conveniencia, y que además casi siempre favorecen a los mismos. Hay unos que se alargan mucho, por aquello de las penas del telediario, tal, y hay otros que se hacen muy rápidamente, como es el caso del que se le ha hecho al fiscal general del Estado. A lo mejor es que tiene que ser así. Y, por ejemplo, recuerdo también al que se le hizo, creo recordar, a Baltasar Garzón, que también fue un juicio rápido y que luego después ha habido fallos de tribunales internacionales, pero no se le ha repuesto en el trabajo, en el puesto que ocupaban antes. Si nos puede explicar algo de esto. Pues sí, esto es una manifestación de lo que hemos dicho antes, que es el famoso lawfare, que muchos jueces niegan que exista, pero yo estoy convencida de que existe y lo he estudiado bastante, he estudiado casos y conozco la historia del lawfare en otros estados, en otros países, y eso es un caso clarísimo. Una de las faltas que contempla como faltas muy graves la Ley Orgánica del Poder Judicial es la desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales. Se contempla el retraso injustificado. No se sanciona por retraso injustificado. Y hay casos en los que hay un retraso injustificado, porque no interesa que ese proceso avance, o interesa no hacerle coincidir con determinados hechos políticos. Y hay casos en los que interesa hacer una justicia muy expeditiva. Eso es el lawfare, es utilizar la justicia, los procesos judiciales, para interferir en los procesos políticos. Porque hemos pasado de una situación en la que había una gran judicialización de la política, de manera que los conflictos políticos que no se sabían resolver, porque la vida política, la vida económica y social tiene mucha complejidad. Entonces, cuando los políticos no saben cómo resolver un asunto, siempre acaba todo en los tribunales. Y además se denuncian unos partidos a otros. Ahora hay un accidente, pues ahora denuncio yo. Luego, hombre, en un accidente sí tiene que haber una acusación privada, porque hay que saber qué ha pasado, no hay damnificados. Pero en otros hechos que no tienen por qué, hechos que afectan a otro tipo de cuestiones, automáticamente se va a los tribunales o parte de los partidos políticos. Entonces eso hace que la justicia se haya politizado. Eso ha sido en los últimos años. Ahora estamos en una fase distinta, donde lo que ha sucedido es que la justicia se ha politizado. La justicia ha perdido su independencia, un sector de la justicia está tan ideologizado, da tanta preferencia a sus propios valores, a su consideración sobre lo que debe ser la política, la vida social, etcétera, que antepone sus convicciones ideológicas a lo que es su función judicial. Y eso les lleva incluso a hacer procesos expeditivos cuando conviene al poder político de turno, con el que ellos se consideran, muestran adhesión, como a retrasar otros que no les convienen. Eso es gravísimo. Pero ahí el Consejo no interviene, porque el Consejo no interviene. Bueno, intervendría, y eso lo voy a decir aunque no debería decirlo, intervendría en aquellos casos donde no conviniese, porque claro, el control que si se hace desde el Poder Judicial, desde el Consejo, y va por usted, es un control también ideológico. Es un control ideológico. Entonces, como pasa en el ejército, porque hay un poco un funcionamiento parecido al ejército, de tal manera que si la aceleración o el retardo en determinado proceso interesa o no interesa, pues a ese juez se le da un toque o no se le da un toque. Eso está pasando. Está pasando. Están pasando cosas tremendamente graves. Hemos visto, espero que algunas sean corregidas, porque hemos visto cosas muy incluso esperpénticas. No me importa decirlo. Hemos visto el esperpento de ir a Moncloa a tomar declaración al ministro de la Presidencia o al presidente del Gobierno. Pero es que además hemos visto pedir una tarima, o sea, que es algo que no solamente es un esperpento, una extravagancia, es que incluso es desconocer lo más elemental. Es que si tú tienes, si el que al que vas a tomar declaración tiene el privilegio de no tener que desplazarse al juzgado, donde sí hay una tarima y donde sí estás en estrados por encima del resto del personal, pues claro, si tú vas a
al Palacio de la Moncloa es porque esa persona tiene un privilegio de poder declarar en su propia oficina, en la sede de la presidencia del gobierno o el ministro de Justicia. Entonces, ahí sobre la tarima, precisamente por eso, porque es el privilegio del que goza esa persona a tomarle declaración en una forma diferente a como se la tomarías a otro ciudadano. Tú no digas que te saquen una tarima, porque es que la tarima ahí sobra. Y le sacaron la tarima, según parece, o sea, y nadie ha dicho nada. Espero que algún día se depure esa responsabilidad, porque vamos, pero le voy a decir una cosa, o sea, si yo hubiese hecho eso, y no me importa decirlo, que no me importa, si yo hago algo parecido, sabiendo como yo pienso, que nunca lo he ocultado, lo cual me ha obligado a justificar mucho más mis decisiones. O sea, como yo nunca he ocultado lo que pienso y todo el mundo me conoce, yo antes de ser juez fui también abogada, y es publicar artículos y escrito en prensa y tal, o sea, yo me tenía que justificar mucho más en algunas sentencias. Y tenía que hacerlas absolutamente racionales, rigurosamente explicado lo que hacía, los hechos bien contrastados, etc. Tenía un plus de esfuerzo de justificación. Tenía que justificarme el doble que otros muchos a los que ya se les da por sabido que la sentencia está bien hecha. Bien, o sea, si alguno de nosotros, me incluyo a mí misma, tenemos la osadía de tomar declaración con tan poco fundamento al ministro de Justicia y le pedimos que nos saquen una tarima, o sea, yo estoy expulsada de la carrera. No tenga usted la menor duda. Que a mí y a otros compañeros míos nos hubiesen expulsado de la carrera, pero a ese señor no se le ha tocado, todavía no se ha abierto un expediente, esperemos, y lo digo claramente, es que eso es de expediente, porque eso sí es una falta de consideración, y está establecido en la ley, provoca un enfrentamiento grave, porque fíjese el conflicto, llegar allí y pedir una tarima. Y además dice manifiesta falta una falta de consideración hacia abuso de autoridad y falta grave de consideración respecto a ciudadanos, instituciones, secretarios, médicos, miembros del Ministerio Fiscal, procuradores, graduados, oiga, y al ministro de Justicia. Aunque no lo diga la ley orgánica, o sea, provocar esos enfrentamientos. Tráigame una tarima, porque, oiga, pero yo estoy aquí porque soy ministro. Usted viene aquí a tomarme declaración porque soy ministro, si no me hubiese ido al juzgado, me lo tomase. O sea, pero es una arrogancia tan grande que denota a qué niveles hemos llegado, porque si se lo hacen a un ministro, imagínense lo que harán con nosotros, los ciudadanos. Ese es el problema, porque el ministro sabe defenderse y se habrá defendido, y ya veremos si le abren expediente o no a este juez. Pero claro, es que se atreven con muchas cosas, y entonces lo hacen. Si hay esta lucha de poder tan terrible que lleva a que algunos jueces abusen de esta manera de su poder, pues se abusan con las autoridades. O sea, ¿dónde vamos a quedar los ciudadanos? Este es el peligro y lo que yo he considerado la alarmante quiebra de la tutela judicial y del Estado de Derecho por lo que está pasando, que mucha gente no es consciente de ello, y ojalá me equivoque y pase esta tormenta que estamos pasando, que es una tormenta, una borrasca terrible. A ver si la borrasca pasa y sale otra vez la luz y el sol. Pero realmente tenemos que estar muy atentos y no dejarnos engañar y enterarnos bien de lo que está pasando. Por eso yo participo en ese tipo de coloquios, porque creo que lo fundamental es conocer los derechos y ejercerlos y estar bien informados, porque si no estamos muy perdidos. Sí. Del acto que hicieron el otro día ustedes. Sí. Del acto que hicieron ustedes el otro día, que me parece que estaban como 150 personas en el Ateneo, creo. Sí. Solamente un periódico, impreso, recogía la noticia. Claro. Solamente, porque a los demás no les interesaba. Les voy a decir una cosa, se equivocan, porque yo tengo amigos de todas las ideologías, y tengo amigos abogados, y tengo amigos jueces, y tengo amigos fiscales, y a mí ya hay gente que no está de acuerdo con esta sentencia, aunque sea una ideología conservadora o de derechas, porque ya da igual la ideología, es que es la aplicación de la ley y de la Constitución, y una interpretación lógica y razonable. Entonces hay mucha gente que discrepa de esta sentencia de la Sala Segunda, aunque no tengan una ideología conservadora, porque hay derecho a discrepar y a criticar, y se dan cuenta de que carece de fundamento y de lógica desde la perspectiva del derecho constitucional y de la tutela de los derechos fundamentales de este señor, que lo dijo él, sea fiscal o sea ciudadano, o como fiscal o como ciudadano, no tiene más derechos ni menos que cualquier ciudadano, pero tiene sus derechos y han sido lesionados. ¿Alguna pregunta más?
Aunque no se hayan hecho cargo, se hayan hecho eco muchos periódicos escritos, yo le digo que hay gente razonable, afortunadamente, que sea cual sea su pensamiento, voten lo que voten, por mucha radicalización política que hay hoy en día, si son personas sensatas y razonables, no les convence. Yo tengo amigos que no les convence. Muchas gracias, Lucía. 2 preguntas muy cortas. ¿Qué puede pasar si en el recorrido internacional de recursos, aparte del constitucional, de la sentencia, en un momento determinado se desautoriza la sentencia del Tribunal Supremo? ¿Eso puede tener consecuencias o no? Y la segunda sería en relación a los derechos sociales pendientes, todos los temas que teóricamente se iban a ir ampliando, el tratamiento del derecho a la vivienda, los derechos de género, no sé. Todas estas cosas, ¿van a tener recorrido o van a quedar subsumidos ahora por la situación actual? Es que vivimos en un tiempo en el que corre todo muy deprisa, es que de un día para otro cambian mucho las cosas, es que es un avance de la historia muy acelerado, es que avanza muy deprisa la política, la situación internacional. Entonces no me atrevo a pronosticar nada, ese es otro problema que tenemos, que no sabemos qué puede pasar. Yo confío en que Europa sepa mantener en alto las conquistas del Estado de Derecho que la mayor parte de los países han consolidado en Europa y que es lo que nos caracteriza a diferencia del resto de otras regiones del mundo. Entonces espero que en Europa las instituciones europeas pues sepan tutelar los derechos y también los del fiscal cuando llegue el caso, si tiene que ir al Tribunal de Justicia al Tribunal, de Derechos Humanos, que es donde iría el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como firmantes que somos además del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y espero que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tiene una jurisprudencia pues muy pro derechos humanos, pues dé amparo a este señor como ciudadano más que como fiscal, como simple ciudadano. Y espero también que el Tribunal Constitucional, sea cual sea su composición, que ahora también entrarán en los juegos de la renovación, de renuevo, no renuevo, para cambiar la configuración y tal. Ahí tenemos más incertidumbre porque no sabemos qué pasará cuando haya que renovar algunos de los puestos de magistrado del Tribunal Constitucional. Pues también el Tribunal Constitucional, sea cual sea su composición, de una manera razonable y conforme a los principios y derechos constitucionales, también dé amparo y tutele los derechos fundamentales de este señor, del exfiscal, porque nos va a todos... está mucho en juego, no solamente los derechos de este señor, que ya ha salido de la Fiscalía, ahora vuelve a ser fiscal o no volverá a ser fiscal, incluso si no vuelve a ser fiscal, pues se buscará la vida como abogado, porque tampoco pasaría nada. O sea, le han hecho un daño personal grandísimo, pero es que nos han hecho daño a toda la ciudadanía si estas doctrinas tan lesivas de los derechos fundamentales se acaban consolidando, no son revisadas y revocadas. Que si Europa lo revoca, pues se tendrán que conformar. No es la primera vez que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos revoca una sentencia del Tribunal Supremo Español. ¿Los derechos sociales? Los derechos sociales, había que apretar ahí los derechos sociales, pero ahí necesitamos que la ciudadanía también sepa reaccionar. Nosotros eso ya no... depende de que la propia ciudadanía, los jóvenes, que son los que tienen más fuerza que nosotros, pues los ciudadanos en general, pues reclamen esos derechos, como los derechos medioambientales. Ahora todo eso está en cuestión. La igualdad cada vez está más quebrada porque cada vez hay más desigualdades. El derecho a la vivienda vemos que es un derecho que no ha sido consolidado. Estamos viendo asuntos terribles, mucha corrupción en esa materia también lo sabéis, por el tema de los fondos de inversión. Todo esto es un mundo nuevo y que acelera y que va a pasos agigantados y cambia de un día para otro. Entonces, no sé, yo no sabría pronunciarme, pero claro que hay que seguir ejerciendo derechos, también los derechos sociales, y reclamar el derecho a la vivienda, el derecho al medio ambiente, lo que siempre hemos reclamado los que creemos en un mundo más justo y en una sociedad mejor, ¿no?, para todos, en la convivencia y en la paz. Porque si no hay igualdad, si las desigualdades siguen aumentando, si nos vamos cargando el planeta, pues no será posible la vida en sociedad y la vida en paz. Y por nosotros y por nuestros hijos, y por los nietos, los que tengáis nietos. Yo quería hacerle una pregunta, pero bueno, desde mi ignorancia, me ha parecido escuchar aquí en alguna charla, igual fue suya, con respecto a la renovación de jueces. Cuando entran los jueces jóvenes, están un tiempo como en espera de destino, entonces están tutelados por otro juez y dependiendo de la ideología de ese juez, pues están presionados y se crea un cierto clientelismo porque
si algún juez joven trae nuevas ideas o nuevas formas de actuar que contradice un poco la línea habitual del juez que le tutela, le pueden mandar al peor sitio de España. No sé si esto es cierto. No, esto no es cierto. No es cierto. Esto no es cierto. Yo no me he podido oír decir eso porque eso no lo he dicho yo. Lo que sí que es cierto es que el sistema de preparación de opositores ahora ha cambiado, porque han cambiado la ley. Ahora en la escuela, donde pueden ir a formarse, pero hasta que la última reforma que ha hecho el Ministerio, pues ya saben que tradicionalmente los opositores los prepara otro juez ya en activo o jubilado. Entonces ahí sí que se produce una transmisión de conocimientos y también de pensamiento, de ideología, de valores, a través de la figura del preparador, que luego cuando apruebas la oposición, pues claro, es como tu preparador siempre es una referencia, porque ha sido un poco tu mentor, te ha ayudado a aprobar la oposición, y claro, puede generar una relación de amistad, pero bueno, que en algún momento puede afectar a la independencia, pero no es lo normal. Lo que sí que es verdad es que ese sistema de preparadores sí genera inercias y transmisión de valores que son siempre los mismos, porque muchos de los preparadores son mayores, porque se va transmitiendo, pues como se transmite de padres a hijos, ¿no? En las familias, las ideas, los valores, pues esa especie de protección, de tutela que se produce, pero no en esos términos que usted dice, no, de ninguna manera. No, de ninguna manera. El juez que entra en la carrera, si quiere ser independiente, lo es. Otra cosa es que pueda llamar a su tutor y decirle, oye, que tengo esta duda, que no me ves, o que haya algunos que realmente no tengan criterio y tengan que pedir opinión a su preparador. Todo puede haber, pero lo normal no es eso, lo normal. Luego tienen que hacer prácticas en los juzgados, pero van rotando por distintos órdenes jurisdiccionales, y ahí la influencia es más bien aprenden a ver cómo se ejerce la función, eso sí, aprenden a ver cómo se ejerce la función, cómo se comporta un juez, cómo se comporta otro, le puedes transmitir información práctica, y van rotando, después de salir de la escuela judicial, por diferentes juzgados, pero muy poco tiempo el que van rotando, para ver cómo funciona un juzgado penal, un juzgado de violencia de género, un juzgado social, van pasando por todos estos órganos. Pero la influencia no existe porque está muy poco tiempo contigo, tienes ahí unas semanas en donde se sienta contigo, te ayuda a hacer alguna sentencia, le pides opinión, te pide cómo has visto este caso, qué te ha parecido si este testigo, qué has opinado de este testimonio, te ha parecido veraz, ¿no? Etcétera. Pero no, esa influencia no se produce. Puede ser la influencia del preparador, pero como tienes a veces la influencia de tu padre, ¿no? Que te ha dado buenos consejos o malos. Muchas gracias, Lucía, espectacular. Y muchas gracias, Lucía, ha sido una conferencia muy instructiva y muy buena. Bueno, ahora le vamos a dar un pequeño diploma a Lucía,